Bien, la clase pasada entonces estábamos hablando de la patología, hablamos de cuáles eran los conceptos, cuál era la función de la patología o del patólogo, y habíamos hablado que digamos que el estudio o la diagnosis está asociada a determinar la causa de la lesión. Y habíamos hablado entonces que existen diferentes grupos de lesiones: lesiones físicas, lesiones mecánicas, lesiones químicas, ¿cierto? Y digamos que ellas se subdividen y tienen también algunos tipos. Vamos a empezar con las lesiones físicas, y de esas lesiones físicas vamos a trabajar las humedades y la suciedad. ¿Qué es una humedad? Las humedades, yo creo que todos hemos tenido que ver con la humedad en algún momento de nuestra vida, hemos visto alguna, y la definimos como la aparición incontrolada de agua en la superficie donde no debe estar, ¿sí? O sea, esa presencia de agua, de acumulación de agua, que me va a generar zonas más frías, cambios de color en las texturas de las paredes, del piso, ¿cierto? Donde no debiera estar, por diferentes causas que ya las vamos a ver y que determinan también el tipo de humedad que pueda presentarse. Entonces, generalmente, ¿cómo se pueden ver esas lesiones? Acuérdense que las lesiones siempre presentan una sintomatología. Entonces, la sintomatología de las humedades, ¿cuál es? El cambio de color, las manchas, zonas más frías, suelen presentarse en los extremos de los muros, por ejemplo. Y entonces aquí vamos a definir unos tipos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de humedad? La humedad de obra, la humedad capilar, la humedad de filtración, la humedad de condensación y la humedad de accidental. Estas definiciones son sacadas del libro de Juan Monjo Carrillo. Y entonces él define la humedad de obra: es aquella que aparece durante el proceso constructivo, o digamos que por un mal procedimiento constructivo, donde hemos expuesto el material a humedad y no hemos dejado que esa humedad se evacúe de manera normal, sino que de pronto hemos aplicado un sello, por ejemplo un estuco o un material impermeable, por decirlo así, que no permite que se evacúe la humedad, generando una lesión, ¿sí? Por ejemplo, un ladrillo muy húmedo. Nosotros humedecemos los ladrillos antes de instalarlo. Entonces, un ladrillo muy húmedo y ya luego pañetado, ya luego pintado, estucado. Entonces, no es posible que salga la humedad del mampuesto, y eso genera que en lo posterior pues el agua va a buscar la salida y va a generar una humedad. Por ejemplo, que quedó agua en un casetón, o en alguna parte quedó acumulada agua, que ya después de terminada la construcción nos damos cuenta que estaba generando un efecto secundario como la humedad. Entonces, digamos que el origen es agua que estuvo empleada en la construcción, que no se dejó evacuar correctamente o no se permitió el secado de manera correcta. Realmente el agua no es que sea una lesión como tal. Lo malo está en que no sabemos conducirla, o en que no sabemos seleccionar los elementos por los cuales ella puede ser transportada. O accidentalmente también pueden ocurrir daños que me van a generar la aparición de agua donde no debiera estar. Ahí es donde se constituye una humedad. Obviamente la humedad de obra aparece recién terminada la construcción, es decir,
solo la podríamos diagnosticar en construcciones nuevas, y la forma de repararla pues es generando un secado del elemento, y si se produjo un fallo pues repararla. Me refiero a si se dañó el acabado continuo, si se dañó la pintura, si se dañaron las baldosas, pues ahí sí hay que hacer el cambio. Obviamente se deben generar métodos de secado donde hay presencia de la humedad, ¿sí? Entonces, digamos, si es en los mampuestos, pues entonces hay que quitar el acabado y hay que dejar secar al aire libre por lo menos 15 días, o cuando ya revisemos que efectivamente se ha perdido la humedad, que la zona está seca, que la zona está a la temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Aireación, ventiladores también se pueden colocar para acelerar el proceso de secado. Siempre digamos que la actividad preventiva, acuérdense que nosotros vimos una parte de patología preventiva, y es asegurarnos de que antes de instalar el acabado, pues produzcamos un buen secado a los elementos, ¿sí? A una cubierta, a una pared, que esos elementos que exponemos a humedad estén bien secos. Entonces ya vimos la humedad de obra, ahora vamos a hablar de la humedad capilar. ¿Cuál es la humedad capilar? Resulta que el agua tiene esa propiedad de la capilaridad, y es que ella puede ascender por conductos, por muy pequeños que sean, ¿sí? Entonces, digamos, en un pitillo el agua tiene la capacidad de ascender a través de sus goticas, ¿sí? Entre más pequeñito sea el diámetro de conducto, más altura ella puede alcanzar. Entonces, muchas veces el agua se encuentra con algunos materiales que son porosos, y entonces ella empieza a ascender, que es lo que suele ocurrir en los muros. En la parte baja uno muchas veces se encuentra humedad, ¿sí? Y es porque los ladrillos empiezan a absorber esa humedad, y el agua por capilaridad va ascendiendo hasta llegar a una altura determinada. Entonces lo que habría que revisar allí es de dónde proviene el agua, si el agua proviene del suelo o si el agua proviene de un tanque de pronto que está detrás de la pared donde se nota la humedad, ¿sí? De dónde proviene el agua que está aspirando y que está subiendo por capilaridad por el muro o por el piso. ¿Dónde se pueden encontrar? Entonces en las partes bajas de los muros, en pavimentos, y esta erosión generalmente se puede identificar porque hay cambios de color, cambios de temperatura en el muro, pero además de eso ya avanzada puede generar desprendimientos, porque digamos que es una patología, una lesión activa. Puede presentarse directamente desde la base del cerramiento o hacerlo desde el exterior. ¿Qué puede pasar? Que yo tengo un jardín al otro lado, ¿sí? Entonces ese jardín va a empezar a acumular una humedad que se puede ver en la pared al otro lado, o un tanque, ¿sí? Una zona húmeda al otro lado me puede generar humedad en la parte superficial, en un sentido contrario, por decirlo así, debido al proceso de capilaridad que tiene un elemento poroso, que tiene el agua y que se da a través de un elemento poroso. La pregunta es entonces, ¿qué podíamos hacer, cierto, para eliminar esa humedad? Debíamos preverlo en el momento del proceso constructivo, totalmente. Y entonces, por eso es que generalmente cuando antes de empezar a hacer el muro, colocamos una plaquita en concreto, porque el concreto, digamos, no tiene tantos poros como
La mampostería, entonces digamos que me permite generar un sello. Entonces genera uno una placa de concreto, o digamos que un concreto con un buen espesor, puede ser con el mismo ancho del muro, y eso va a permitir eliminar ese transporte por capilaridad del agua. Si es mucha la humedad que hay en el suelo, digamos que tenemos el nivel freático muy cerquita de la superficie, entonces lo que podemos colocar es un manto impermeable. Si digamos viene de pronto porque es muy pendiente y la casa queda, o el muro o la construcción que tengamos queda por debajo de ese nivel y en pendiente, es decir, cuando llueve de pronto va a caer el agua inmediatamente sobre nuestro elemento estructural o la mampostería. Entonces lo que debemos hacer es generar una barrera, ¿sí? Y esa barrera que conduzca el agua. Que si fuera superficial sería solo una cuneta, pero como puede ser subterránea, entonces hay que colocar unos filtros o algunos lloraderos, ¿sí? Algún canal drenante o una barrera protectora de nuestra estructura que conduzca el agua cuando llega hasta ese punto, ¿sí? También pueden servir instalar algunos hidrófugos, pinturas, mallas, ¿de acuerdo? Dependiendo del grado de severidad de la humedad, ¿sí? Muchas veces no es suficiente, por ejemplo, cuando tiene un jardín, ¿sí? Y digamos que estamos nosotros por debajo del nivel de la siguiente casa, ¿sí? Entonces, estar por debajo del nivel porque de pronto vamos en una pendiente negativa, pues va a generar que siempre que el agua esté de manera permanente sobre el muro. Entonces una pintura hidrófuga tal vez no sea suficiente, sino que hay que colocar un sello o un material drenante, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver cuál es la gravedad de esa causa o qué tan profunda pues es la humedad, ¿sí? Bien. ¿Qué debemos hacer? Pues generar una buena inclinación. Muchas veces la humedad se da por falta de pendiente, ¿sí? Entonces, pues hay que generar una buena inclinación, generar barreras, eliminar, por decirlo así, materiales que sean de un alto grado de porosidad y absorción. Con esto permitiremos, digamos que, eliminar el medio de transporte, que son los conductos. Entonces, si mejoramos las características del material, materiales más consolidados, materiales con menos porosidad, pues evidentemente, como no va a estar el medio de transporte, pues entonces sea más difícil que el agua ascienda por capilaridad. Bueno, hay aquí unas gráficas. La otra humedad que se puede presentar es la humedad por filtración. ¿Cuál es la humedad por filtración? La humedad que viene ya de arriba hacia abajo, es decir, la que entra a la estructura, ¿sí? La que entra de arriba hacia abajo. Generalmente es agua lluvia, generalmente es el agua que se queda estancada en un sifón, en la azotea, generalmente es el agua que de pronto queda por una junta mal construida. Ese tipo de humedades, esas humedades que son de manera descendente, pues se llaman humedades por filtración, ¿sí? La penetración se da por presión hidrostática. ¿Qué pasa? Pues que el agua genera, digamos que una de las propiedades intrínsecas que tiene es la presión, porque tiene un peso específico y ese peso específico va a generar una presión, tiene una fuerza, ¿de acuerdo? Y al tener esa fuerza, pues es capaz de romper la barrera y continuar su camino. Entonces entran por presión hidrostática
y puede ingresar por aberturas, juntas, grietas y fisuras. Ingresa a la estructura y se genera la humedad. En cubiertas planas, muy común, de pronto sí hay un sifón, pero el agua no llega hasta el punto del sifón, se generó mal una pendiente, hay encharcamientos, ¿cierto? Entonces esos encharcamientos pues pueden generar en la medida del tiempo que empiece a haber humedad, acumulación de agua por falta de pendiente. Y en cubiertas inclinadas también puede pasar, pero ya entra en medio de las tejas, de pronto cuando no hay buenos solapes o buenos aleros, que quiere decir es cuando la teja queda muy cortica y empieza el agua a chorrear por la pared. Entonces hace falta un vuelo que me permita a mí, o a la estructura más bien, que le permita caer no sobre el muro, sino más bien sobre una canaleta. ¿Sí? Esa canaleta es conducida hasta una tubería que caiga la lleve hasta un sifón o que la lleve hasta un sumidero. ¿Sí? Entonces esas son humedades por filtración. También puede pasar en fachadas, de pronto si hay balcones o de pronto si hay ventanas, en los remates o en esos vuelos puede quedar acumulaciones de agua que también se pueden convertir en humedad. Entonces empiezan a ocurrir manchas, y esas manchas pueden ser continuas y al final del tiempo pueden empezar a generar goteos. ¿Qué se debe siempre hacer? Eliminar pues esa causa de la humedad, acordémonos de eso. Entonces si no tenemos la pendiente suficiente, pues generar de alguna manera la pendiente con juntas, con un material sellante o impermeabilizante o con una cubierta, ¿ya? Inspeccionar los bordes, cuadrar las tejas, colocar canaletas, generar pendientes mayores, vuelos suficientes, solapes, buen colocado de las tejas, eliminar, digamos así, esos elementos que sobresalen en las fachadas donde puede haber acumulaciones de humedad, generar elementos conductores del agua. Trabajar la calidad de los materiales, ¿no? Si nosotros estamos construyendo en una zona muy húmeda, pues hombre, vamos a estar expuestos a la humedad, entonces lo que debemos hacer es generar unos materiales más impermeables, más lisos, con menos porosidad y eliminar el coeficiente de succión. Fíjate que la humedad siempre va a ser una lesión primaria, la que primero aparece, pero esas lesiones pueden generar grietas, fisuras, pueden generar desprendimientos, pueden generar suciedades, pueden generar oxidación, corrosión, eflorescencias, ¿de acuerdo? Entonces trabajar la humedad cuando se presenta como lesión primaria es muy importante para eliminar lesiones posteriores. La impermeabilidad es muy importante, la pendiente, trabajar bien los desagües, colocar juntas, es muy importante para cuando tenemos cubiertas tipo placa y pues donde la pendiente es muy reducida. En las cubiertas el mantenimiento total, o sea, no permitir acumulación de hojas. El tema de las palomas es complicado, los animales, los gaticos, ellos pueden hacer que no haya un buen espaciamiento entre cubiertas, los flanches que estén bien puestos, que no estén deteriorados, las canaletas que estén limpias, los aleros que tengan un vuelo suficiente. Bueno, entonces el tema de mantenimiento es muy importante para una cubierta inclinada no se genere filtración.
¿Cuál es la prevención? Impermeabilizar, buena calidad de los materiales, poco drenantes, un buen diseño, ¿sí? No mucha textura en la fachada cuando tengo buena proporción de humedad. Muchas veces eliminar matas, eliminar organismos que pueden generar la absorción y que se mantenga la humedad en las fachadas o en las cubiertas, ¿ya? Entonces sí tratar de eliminar el agente conductor y más bien de provocar elementos súper rígidos, elementos con poca capacidad de conducir el agua. Entonces acá hay unas imágenes de los aleros, de cómo es la caída del agua, tratar pues, de evitar juntas, colocar goteros, por ejemplo, es muy importante. Siempre debemos pensar en cómo conducir el agua. Otra humedad que se puede presentar es la de condensación. La de condensación se presenta cuando yo no tengo una buena ventilación y la humedad es muy alta en la zona donde yo estoy construyendo, ¿sí? Entonces, al no haber buena ventilación, pues la humedad se queda ahí en el salón o en el lugar donde se presenta. Por ejemplo, si yo tengo un aire acondicionado continuamente prendido y la humedad del ambiente también está por encima de la humedad que se adquiere con el aire acondicionado, pues ello va a generar un punto tan húmedo que si baja un poquito la humedad del ambiente y se encuentra con la humedad de ese salón o de esa zona donde se presenta la humedad, pues entonces se va a presentar un punto de saturación o punto de rocío y en ese momento la humedad va a dejar de ser humedad y se va a convertir en agua. Entonces esos puntos pueden llegar en zonas donde no hay buena ventilación y se genera una humedad por condensación, porque todo el tiempo tenemos ahí una baja de humedad diferente a la del ambiente y eso hace que cuando haya un poco de cambio de temperatura, esa humedad se convierta en agua, ¿sí? En gotas y entonces eso de manera continua genera humedades. Se produce en el interior de cerramientos, es decir, no pasa de manera superficial, como en salones muy encerrados, en ese tipo de estructuras, ¿de acuerdo? El material también es poroso, o sea, no cae goteo, sino que uno puede ver como las goticas, o ustedes en el vidrio pueden ver así como que la humedad, eso frío, ¿cierto? Como cuando está dentro de un carro y prende el aire acondicionado así a una temperatura mucho menor de lo que le está el ambiente, entonces el carro empieza a mostrar como esa humedad, ¿cierto? Como neblina. Eso pasa en las estructuras donde se produce la humedad por condensación. Primero aparece un cambio de color, una mancha y ya luego pues uno ve el desprendimiento de pintura y muchas veces las goticas. Luego entonces ya lo que hay que hacer pues es revisar de qué manera podemos evacuar la humedad y generar un equilibrio entre la humedad interna de la estructura y la humedad del ambiente. Entonces pues cómo se puede, a través de un mejor diseño, a través de ventilación y si no se puede de manera natural pues con algunos mecanismos artificiales. Aislantes, barreras drenantes, ¿ya? Ese tipo de cosas pueden aislar la humedad, calentadores, ventiladores, ese tipo de máquinas, por decirlo así. La siguiente humedad, que es la última, ya es la humedad accidental. ¿Y cuál es la humedad accidental? La que aparece cuando hay una rotura de un tubo, cuando hay una rotura de un elemento conductor de agua, ¿sí? Entonces ya se presenta la mancha, digamos que cuando hacemos regateo y nos devolvemos podemos percibir que la humedad viene acompañada de la conducción de una tubería.
La rotura de esas tuberías puede ser por una sobrepresión, porque quedó mal instalado un accesorio, de pronto porque se generó una carga adicional en ese tubo que lo hizo estallar, no está bien instalado, no está bien embebido y eso puede generar humedades accidentales. De pronto no está bien dispuesto, no está totalmente recto, sino que de pronto presenta una ondulación, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticarlos? Con regateos, o si tenemos el plano, que es mucho mejor obviamente, el plano hidrosanitario de la estructura, pues evaluarlo y ver si por allí pasa una tubería, y con eso podríamos determinar si es una humedad accidental. Que es muy bueno pues saber cuál es su resistencia, instalarlos bien, digamos, anclados, protegerlos de la intemperie, eh, utilizar tuberías plásticas, utilizar siempre un material de soldadura cuando vamos a colocar accesorios, cuando vamos a colocar una válvula, hacer pruebas a estas tuberías antes de cubrirlas, ¿sí? Antes de guardarlas, digamos, en la superficie, hacer pruebas de tensión y ver pues cómo se comporta, ¿sí? Si de pronto tienen alguna fuga, es muy bueno hacer ese tipo de actividades. Ya aquí otra lesión física es la suciedad. ¿Qué es la suciedad? La suciedad es la acumulación de partículas ensuciantes de otro color sobre las fachadas de los edificios. Generalmente son las partículas que hay en el medio, combustible, semillas, como polvo, tierra, ¿sí? Si hay mucha suciedad en el medio, esta se va a pegar a la fachada. Siempre porque debido al viento, al agua, puede quedar allí. También tiene que ver cuál es la textura de la fachada, igual que veíamos con la humedad, la geometría de la fachada, igual que veíamos con la humedad. ¿Cuáles son los medios que las transportan? El viento y el agua por lo general, ¿cierto? Generalmente suelen ser los elementos que la conducen. La textura superficial, pues cuál es el material que yo utilizo para la fachada. Si el material es muy poroso o si el material tiene mucha textura, es más fácil que se quede adherida a la partícula. Entonces, ¿qué debo tratar de hacer? Que sea muy compacto y también que sea pendiente, ¿sí? No tanto que no permita la acumulación. Mejor lisa, menos rugosa, menos rayada. El color también es muy importante. Si yo tengo mi estructura expuesta a vehículos, a polvo, pues no voy a usar no voy a pintar la estructura de un color muy claro, porque eso me va a generar pues que se evidencie la suciedad. La geometría, lo que decía, inclinación, no como tanto 3D, sino más bien lisa, o sea, evitar que se produzca la acumulación, porque ¿qué va a pasar con la acumulación? Al acumularse, pues pueden generarse dos tipos de suciedad, una por depósito, que es la acumulación de esas partículas en la fachada, y otra por lavado diferencial, que es pues que cuando caiga el agua se van a formar los churretones, ¿de acuerdo? Entonces fíjate por ejemplo acá en esta foto pues que empieza a acumularse partículas acá, a acumularse partículas acá, ¿cierto? ¿Por qué? Por la geometría de estos elementos tanto en la placa de piso como en el muro, ¿de acuerdo? Entonces, pues digamos que siempre va a ocurrir y lo único que lo va a poder eliminar es el tema de mantenimiento.
Hay que revisar cuál es el tipo de partículas al que vamos a estar sometidos. Si nosotros trabajamos en el campo, pues pueden ser semillas, puede ser pasto, organismos. Si estamos plena carrera quinta, pleno, digamos que zona urbana, con vehículos, con polvo, con mucha contaminación, pues entonces sin duda nuestro edificio va a ser objeto de esas partículas que son ensuciantes. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que seleccionar de mejor manera nuestro color de la pintura, vamos a tener que seleccionar de mejor manera el tipo de material de fachada, la geometría de la fachada. Entonces, fíjense cómo este tipo de aspectos no son solo cuestión de arquitectura, sino de revisar también las condiciones a las que va a estar expuesta nuestra estructura. Porque aunque esta no es una lesión mecánica, sí es una lesión física que puede generar daños mayores en la medida que sea continua. Por lavado diferencial, ¿cuál es? Pues ya cuando al estar esa acumulación por varios tiempos, luego cae el agua y se marca ya esas partículas ensuciantes, dejando pues un daño en la estructura. Y daño, ¿por qué? Porque ya visualmente ese edificio no se va a ver bien, esa estructura no se va a ver bien, se va a ver vieja, va a perder valor adquisitivo, su reparación ya va a ser más costosa porque va a requerir pintura y de pronto ya eliminación de toda la pintura de la fachada para cambiar el color. Entonces hay que tener esto en cuenta y hay que tratar de eliminar, digamos, todas esas juntas, de tratar de eliminar toda esa geometría que puede generar acumulación de materiales. Los organismos también, como las plantas, pueden generar acumulación de suciedad. La humedad genera acumulación de suciedad. Los materiales porosos generan acumulación de suciedad, ¿de acuerdo? Entonces hay que revisar todos esos aspectos en la historia clínica que me permitan detectar cuál es la causa de que esa suciedad esté allí. Nosotros no podemos eliminar, digamos, que la vía a través de la cual se transporta la suciedad, el agua, el viento, pero sí podemos eliminar ese grado de exposición de la estructura, la vulnerabilidad, ¿sí? A través de los tipos de materiales en la fachada, a través de los colores, a través de la geometría. ¿Qué debemos decir? Pues cuál es la partícula contaminante, a través de qué, digamos que, o por qué se queda pegada allí esta suciedad cuando vemos el diagnóstico, y generar prevención, pues tratando de cambiar los materiales, utilizando pinturas más lisas, eliminar esos elementos como en 3D donde puede haber acumulación, ¿de acuerdo? Bueno, hasta hoy vamos a dejar hasta ahí la clase entrante. Vamos a ver desprendimientos, que también son lesiones físicas, porque estas lesiones físicas, acuérdense que no generan un daño estructural. Las lesiones físicas generan apenas daños en cuanto a la superficie, ¿sí? En cuanto al acabado, ¿sí? No generan daños estructurales que puedan ocasionar la falla de la estructura, más bien modifican el tamaño, el peso de la estructura, modifican el color, la forma, pero estas pueden generar otros daños más graves, ¿sí? Por ejemplo, el desprendimiento me puede generar ya la exposición de los materiales estructurales. Un desprendimiento es la separación del acabado continuo de la estructura sobre la cual va. Eso es el desprendimiento. Generalmente son pinturas, ¿cierto? Que se despegan, o baldosas que se despegan de la estructura que está cubriendo, ¿sí? Esos son los desprendimientos. Fíjate, acá está esta imagen, la baldosa de la pasta de mortero, ¿sí?
y se pueden dar por estos dos tipos, según la causa directa y según el sistema. ¿Cuál es la causa directa? De pronto que no está bien anclado, de pronto que es un mal material, un esfuerzo mayor que le genere ese desprendimiento, como un empuje, ¿cierto? Que puede darse por la humedad o puede darse por el movimiento de la placa, ¿sí? O puntos mal anclados, por ejemplo, un cielo raso, por ejemplo, lámparas, ese tipo de cosas. Y según el sistema, pues ya cuando son acabados continuos o acabados por elementos y el tipo de material de pega entre el acabado y la estructura. ¿Qué necesitamos revisar? La evolución. Cómo se fue presentando, qué fue lo primero que pasó, si fue de un día para otro o de pronto primero se movía, se escuchaba, como que se soltaba, como de pronto coco que nosotros llamamos. Todas esas cosas son muy importantes para hacer la diagnosis y saber si simplemente es un desprendimiento. Revisar, por ejemplo, cuál es el material de soporte, cuál es el material de pega, su calidad y el procedimiento constructivo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Seleccionar buenos materiales, revisar sobre qué vamos a instalar y que sea una pega adecuada, que esté limpio sobre lo que vamos a instalar, que sea lo suficientemente rugoso, que se haya dejado el tiempo de secado suficiente, que sea el elemento idóneo para pegar, ¿sí? Por ejemplo, con un material de anclaje que no sea tan corto, ¿sí? Que el elemento sobre el cual se va a adosar sea firme, sea fuerte, que lo permita, que permita ese tipo de cargas, generar juntas cuando estamos hablando de pisos. Todas esas cosas son indispensables y hay que revisarlas antes de la instalación de cualquier material. Muchas veces vamos a pegar una cortina, vamos a pegar un cielo raso y resulta que no aguanta el tipo de soporte sobre el cual vamos a colocar el elemento. Entonces es muy importante revisar esto antes de generar lesiones mayores, ¿sí? Entonces ahí ya vimos las lesiones físicas, nos quedan pendientes las lesiones mecánicas y las lesiones químicas, que las vamos a ver la próxima semana. Listo, chicos, muchas gracias.